Amigas y amigos, toda la gente preciosa de Generación Excelente, los amados hermanos, los pastores, todo el ministerio en general y además también todos los ministerios anexos, los amigos y individualmente cada persona que pueda ver este video, les saludo con todo el amor del Señor. Shalom para todos ustedes y había prometido en el tercer video de Código 120 sobre un video que voy a hablar específicamente sobre los 40 días más proféticos. ¿Qué tiene que ver esos 40 días más proféticos? Porque se trata de la tercera oportunidad que Moisés estuvo con el Señor en el Sinaí, arriba en el Sinaí, y donde el Señor le entrega nuevamente las tablas, ¿ok? Que Moisés rompió en la primera oportunidad. Ahora bien, lo importante de esto, que esto ocurre en el mes de Elul, que es el sexto mes, y tiene que ver con los 6 días de la creación, 6 el número de hombre, ¿ok? El sexto mes sucede esta cosa, y tiene que ver también con los 6.000 años en la cual estamos ya en víspera de esto. Entonces, por eso es tan profético. ¿Y qué significa el mes de Elul? Esto requiere todo un momento muy especial que todavía no se lo voy a entregar un poquito más adelante, porque resulta que hoy es un día muy especial. ¿Por qué tan especial? Porque hoy es 17 de Tammuz, ¿ok? 17 de Tammuz, que es el 9 de julio, tocó este año el 9 de julio. ¿Y qué significa el 17 de Tammuz? Fue el día que Moisés desciende del Sinaí, trayendo las tablas en las manos, tablas preparadas totalmente por las manos de Dios, y que el pueblo está en un bacanal, en un carnaval, y Moisés se aira y rompe las tablas, ¿ok? Entonces, ese día es hoy, 17 de Tammuz. Con el día de hoy se completa totalmente los 40 días y 40 noches, el número 1, la primera vez, y luego entramos a los 40 días de intercesión por un pueblo que se prostituyó, un pueblo que cayó en idolatría y que Moisés requirió 40 días y 40 noches de intercesión para que el Señor le diera una segunda oportunidad al pueblo. Entonces, esto es bien interesante y quiero titular este mensaje enfrentando a los gigantes de estos últimos días, refiriéndose al sistema mundo, que todo lo que está haciendo en este momento es para coartar, es para minimizar, es para callar la voz de la predicación del evangelio en el mundo entero. Esto es bien importante porque el sistema quiere esclavizar totalmente al ser humano y llevarlo a convertirse en un simple aparato a merced de la élite. Mientras que el evangelio en todo momento enseña la libertad del hombre y su libre albedrío dado por el Señor. Por eso que odian tanto al cristianismo y buscan la manera de minimizar a como dé lugar. ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar al sistema? ¿Qué hay que hacer y cómo vencer? Pues aquí también hay un código, amados, de estos 40 días que son bien importantes para poder entender, porque hay un mover en la palabra de Dios, ejemplos en la palabra de Dios que nos lleva a entender qué es lo que Dios quiere expresarnos. Vamos entonces a leer en Deuteronomio capítulo 9, Deuteronomio capítulo 9, y leemos el versículo 7 en adelante, y dice así, Deuteronomio 9,
versículo 7. Acuérdate, no te olvides de que en el desierto provocaste a ira a Yahweh tu Dios. Desde el día en que salieron de Egipto hasta que llegaron a este lugar, han sido rebeldes ante Yahweh. En Horeb provocaron a ira a Yahweh, y Yahweh se enojó contra ustedes de tal manera que casi los extermina. Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahweh había hecho con ustedes, permanecí en el monte durante 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y Yahweh me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En ellas estaban todas las palabras que Yahweh les había hablado en el monte desde el medio del fuego en el día de la asamblea. Sucedió que al cabo de 40 días y 40 noches, Yahweh me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Entonces Yahweh me dijo, levántate, desciende pronto de aquí, pues tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, se han apartado rápidamente del camino que yo les había ordenado, y han hecho para sí una imagen de metal fundido. Entonces Yahweh me dijo, he visto a este pueblo, y aquí que es un pueblo de dura cerviz. Ahora déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y te haré un pueblo más poderoso y más numeroso que ellos. Por lo cual volví, habiendo descendido del monte, y el monte estaba ardiendo en fuego, y las 2 tablas de pacto estaban en mis 2 manos. Entonces miré que ustedes habían pecado contra Yahweh su Dios, se habían hecho un becerro de metal fundido, se apartaron rápidamente del camino que Yahweh su Dios les había ordenado. Entonces tomé las 2 tablas, las arrojé de mis 2 manos y las rompí a la vista de ellos. Luego me postré ante Yahweh como en la primera ocasión, 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, debido a todos los pecados que ustedes habían cometido al hacer lo malo ante Yahweh, provocándolo a ira. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Bueno, han podido ver los primeros 40 días. Moisés le recuerda a la nueva generación, o mejor dicho, les dice a la nueva generación sobre la ley, sobre lo que pasó en el Sinaí, y a la vieja generación, cómo fueron rebeldes, quejosos, etcétera, y etcétera. Y les recuerda cómo se rompió las primeras tablas. Y luego habla sobre la segunda vez en la cual entró en intercesión por 40 días y 40 noches. Me gustaría que ustedes en su casa puedan leer todo el capítulo completo de Deuteronomio 9, que le habla con perfección todo lo que pasó allí. Muy bien. Entendiendo lo que significa estos primeros 40 días, es que Moisés recibe la voluntad de Dios, el conocimiento de la Torá, el conocimiento de sus instrucciones, o lo que la gente conoce como sus leyes, sus mandamientos, el conocimiento de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero se rompió y hubo necesidad de una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad requirió de 40 días y 40 noches más, pero en intercesión. ¿Qué significa esto? Que hoy se cumple esos primeros 40 días, recordamos pues esos primeros 40 días y 40 noches, luego mañana pues, que sería el 18 de Tammuz o 10 de julio, ¿ok? Y luego el siguiente día, el 19 de Tammuz, o el día 11
de julio, sube nuevamente Moisés, o está Moisés, mejor dicho, entra en intercesión. Y a todos los hermanos del ministerio de Generación Excelente, en mi WhatsApp estaré poniendo, el WhatsApp mejor dicho, de Generación Excelente y la última cosecha, estaré poniendo la programación de todos aquellos que quieran entrar en 40 días de intercesión para enfrentar de una manera sistemática el sistema. Alabado sea el nombre del Señor. Ok, pero para todos los demás, el que esté inquietado en eso, pueden buscar la manera de comunicarse para entrar si quieren en estos 40 días que comenzaría dentro de 3 días exactamente. Ahora bien, ¿qué es lo primero que necesitamos? ¿Cuál es la debilidad del pueblo de Dios, del cristianismo? La gran debilidad es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. La gran debilidad es que hay demasiadas filosofías, demasiado humanismo que se metió en la iglesia, ideologías de hombres que ha hecho mermar en gran manera el testimonio de lo que es ser un verdadero hombre o mujer de Dios. Y eso no se logra con brinquitos, no se logra con cánticos, no se logra si no es con el conocimiento de la palabra de Dios. Y yo quiero mostrarles precisamente por la palabra de Dios un gran ejemplo. ¿Cuál sería el ejemplo? Bueno, el mejor ejemplo, Jesús. Y cuando leemos en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 49, encontramos que José y María subían siempre para las fiestas, las fiestas del Señor, que era la fiesta de la Pascua, que ya ustedes saben, conocen pues, hay 3 fiestas en el tiempo de la Pascua. Hay una fiesta que es Pentecostés, precisamente en el monte Sinaí, que serían las 4 fiestas de primavera. Y luego hay 3 fiestas de otoño, que es en el mes séptimo, el de Tisrei, que es la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Los primeros 4 fiestas tienen que ver con la primera venida de Cristo, su ministerio, y la segunda venida de Cristo se trata justamente de estas 3 últimas fiestas que lo veremos en los 40 días más proféticos. ¿Ok? Estén muy atentos a esto. Ahora, el Señor Jesús, a los 12 años, José y María lo lleva a él al templo. ¿Ok? ¿Para qué? Bueno, algunos piensan, o se ha pensado tradicionalmente, que el Señor, hubo el rito del Bar Mitzvah, que significa hijo de mandamientos o hijo de ley. ¿Qué implica eso? Que para los judíos, un muchacho a los 13 años de edad es considerado ya un adulto. Y la mujer a los 12 años, o la muchacha a los 12 años. En este caso, Bar Mitzvah, que significa hijo de ley, Jesús sube con sus padres al templo a los 12 años de edad. Ahora bien, el asunto que el Bar Mitzvah es algo, una tradición que viene sucediendo de hace unos quizás 400 años para acá. Pero lo que me llama la atención, que de todas maneras Lucas especifica claramente que a los 12 años de edad. ¿Hizo el Señor el Bar Mitzvah? No estamos seguros porque ningún evangelio lo aclara. El único que lo dice es Lucas, que subió a los 12 años. Pero por aparecer la palabra o por decir 12 años, nos lleva a entender que Jesús
ya tenía ese derecho de estar en el templo y rodearse de los que conocían sobre la Torá, sobre el Taná, que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Pero a mí me llama tanto la atención que uno se preguntaría, pero bueno, para nosotros, un muchacho de 18 años es cuando se convierte en mayor de edad. En algún tiempo pasado era 21 años. Y algunos países ahorita, algunos países están diciendo 16 años. Pero ¿por qué los judíos utilizarían la edad de 12 o de 13 años para ser mayor de edad? Oye, qué tremendo. Y estoy de acuerdo con eso porque se enseña al muchacho desde su mero momento, en el comienzo de su adolescencia, que él tiene que responsabilizarse por sus actos. Y el estudio de la Torá lleva al muchacho a ir teniendo fundamento para aprender a que la razón esté por encima de las emociones, de los sentimientos, de pensar muy bien antes de actuar, ¿verdad? Qué importante es esto. Nuestros países latinos, caribeños y lamentablemente ya el mundo entero, la decadencia y la caída es precisamente porque los sentimientos y las emociones están por encima de la verdad, de la lógica, de la razón. Óigame bien, hoy día ya no se puede reprender a nadie porque daña al muchacho, porque le tumba su autoestima y todos grupitos están reclamando una cosa y otra y se ofende por cualquier cosa porque tenemos nuestros sentimientos y emociones a flor de piel, de tal manera de que estamos en tiempos peligrosos. No se le puede exhortar ni ayudar a nadie diciéndolo, no está bien lo que estás haciendo, porque todo el sistema está llevando a la gente a una locura, porque cuando tú te mueves, cuando tú actúas en base a tus emociones y sentimientos, es porque no tienes a dónde agarrarte. Jesús habló claramente cuando dijo, el hombre sabio es aquel que oye mi palabra y la hace. Porque será como un hombre que edificó su casa sobre la roca. O sea, una casa con fundamento bien sólido. ¿Cuál es ese fundamento? La palabra de Dios. Muchos cristianos estamos fracasando en la llamada a nuestro ministerio porque al no tener estudio profundo, y no solamente estudiarlo, sino practicar, por cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier situación, sucumbimos. Viene el viento, viene el río y se cae la casa porque está fundada sobre filosofías, sobre creencias vanas, sobre tradiciones, sobre religiosidad, lamentablemente. Para poder enfrentar este sistema que viene duro, viene con todo para destruir al cristianismo, lo que necesitamos es aprender de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? A los 12 años de edad, Jesús entró en el templo. Hubo la Pascua, hubo la fiesta y todo. Sus padres se van y a los 3 días se dan cuenta de que Jesús no está. Y entonces regresan a buscar a Jesús y Jesús se encuentra con los doctores de la ley, hablando con ellos, haciéndoles preguntas y contestando cosas increíbles. Alabado sea el nombre del Señor. Y desde ese momento, Yeshua Mashiach, continuó su trayectoria de aprender, de conocer, siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él la misma palabra. El Señor continuó hasta los 30 años de edad. ¿Qué significa esto? Que pasó 18 años con la lectura de la Torá.
Y cuando fue bautizado y fue llevado al desierto, vino la gran prueba, que lo veremos en la parte final, la prueba de la gran tentación, que es lo que nosotros necesitamos hoy día, ponernos firmes para poder enfrentar al sistema. Pero seguimos un poquito y vemos en Génesis capítulo 7, versículos 11 y 12, vemos a Noé y su familia, ¿ok? Noé y su familia, vemos que fueron salvos de un castigo por la maldad del hombre, por violar la ley de Dios, por violar la voluntad de Dios. El Señor mandó un diluvio que destruyó totalmente a la humanidad, pues. Okay. Toda la tierra fue inundada de agua. El diluvio, que fue por 40 días y 40 noches. Ok, seguimos entendiendo. 40 días y 40 noches sirvieron para poder haber un reinicio en el mundo. Ok. Ahora vemos una vez más Deuteronomio 9:11 y dice de la siguiente manera. Sucedió que al cabo de 40 días y 40 noches, Yahweh me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. ¿Qué le parece? Este código 40 es bien interesante. Cuando Moisés recibió escrito la voluntad de Dios, a los 40 días y 40 noches. Oigan bien. Ahora, el Salmo 139, 17 dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Qué les parece? Cuán grande es la suma de ellos. ¿Qué significa eso? Para el salmista, los pensamientos de Dios eran preciosos, pero la suma de ellos, o sea, todo completamente, imagínense, o sea, conocer la palabra del Señor, conocerlo bien, para poder defender, para poder ir en contra del sistema con todas las locuras que están teniendo, que están tratando de poner en ridículo el cristianismo y la fe en el Señor. Ahora bien, cuando vemos esto, quiero que recordemos un poquito ahora sobre los 40 días y 40 noches de Elías. En Primera de Reyes 19:8, Primera de Reyes 19:8, dice así. Y él se levantó, comió y bebió, y con la energía de aquella comida caminó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías acababa de ganar una tremenda batalla. Israel estaba sucumbida en la idolatría, creyendo en un falso dios llamado Baal. Y Elías finalmente enfrenta al rey, enfrenta a la reina ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, Jezabel. Enfrenta a esta mujer que introdujo precisamente la idolatría en Israel. ¿Y qué pasó? Ustedes deben conocer la historia, esta gran batalla, esta guerra espiritual fuerte, en la cual Elías dijo, el Dios que contesta con fuego, ese es el verdadero Dios. Por supuesto, Baal no podía contestar porque no es un Dios. Pero Dios sí contestó, y con eso sentenció 450 sacerdotes a Baal, de Baal. Lo exterminó y acabó con los lugares. Cuando la reina Jezabel supo sobre eso, mandó a decirle, mira, te voy a matar. Y Elías, después de esta gran batalla en que ganó, resulta que Elías sale corriendo
teniendo temor a que podía morir en manos de Jezabel. Y Elías se fue a Beerseba. Quiero que entiendan rápidamente estos tres sitios donde estuvo Elías. Beerseba, fue al desierto y luego fue a Horeb, que es el mismo monte Sinaí. ¿Qué les parece? Y en su recorrida en Beerseba, que significa pozo de juramento, o los 7 pozos, ¿ok? Ver en hebreo es pozo y Sheba es 7. Aquí una vez más, número 7. Es importante que se entienda. Y de allí él se fue al desierto y lloraba y pensaba, estoy solo, quiero morir, no quiero seguir viviendo. No sé cuántos ministerios, cuántos pastores, cuánta gente de Dios, tú joven líder, cuántas personas pueden sentirse que están solos, que nadie le entiende, que están cansados, que las cosas no se van a lograr, que el sistema mundo te está aplastando, está acabando contigo. Y entonces tú decides decirle, Dios, llévame. Bueno, Elías pensó lo mismo. Y tuvo un sueño, resulta que vino los ángeles y le dieron comida. No le van a dar comida para que muera. Le dieron comida para él restaurarse y a enseñarle, mira, ahora que tú tienes que hacer cosas, ahora que tú tienes que moverte. Y es precisamente lo que el Señor nos está diciendo hoy, ante lo que aparece el aplastamiento del cristianismo y el dominio del sistema. El Señor le está diciendo, no he terminado contigo, no he terminado con el mundo, no he terminado con esta gente. Quiero que te levantes porque tú vas a ser instrumento en mis manos en estos tiempos. Voy a dar una segunda oportunidad a la iglesia y una última oportunidad a la humanidad. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando creen que van a coartar la palabra de Dios, será predicado como nunca antes esta palabra para testimonio a todas las naciones. Ahora bien, esto es bien interesante. Entonces, del desierto, Elías comió y agarró camino 40 días y 40 noches. Cuando llegó al Sinaí, se ubicó en una cueva y allí le hablan. Le hablan y yo quisiera leerlo. Y dice así en el versículo 11. Él le dijo, sal afuera y ponte de pie. En ese momento, ante la presencia de Yahweh, y aquí que Yahweh pasaba, y un viento grande y poderoso destrozaba los montes y partía las peñas delante de Yahweh, pero Yahweh no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y después del fuego una voz que susurraba apaciblemente. Cuando Elías la escuchó, envolvió su cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva, y vino a él la voz y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y oye lo que Elías respondió, he sentido un ardiente celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto. Atención, los hijos de Israel abandonaron tu pacto. Las iglesias no están bien. Hay mucha mundanalidad. Hay mucho humanismo. Derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas. Y solamente yo he quedado. Y he aquí que pretenden matarme. Entonces Yahweh le dijo, ve. Vuelve por tu camino por el desierto de Damasco. Ve a ungir a Hazael para que reine sobre Aram, sobre Siria. Y a Jehú, hijo de Imsi, para que reine sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Almet, Mejolá, úngelo para que sea profeta en lugar tuyo. Y quiero detenerme aquí. Esto es maravilloso.
Cuando Elías pensaba, ella se me acabó, no tengo a nadie, los profetas lo mataron todos y ahora me están persiguiendo a mí. Yo hablé contra la idolatría, hablé contra el sistema y ahora me quieren matar. Señor, ¿qué hago? Elías andaba bien mal. Y entonces el Señor le dio, sal de la cueva. Óigame bien, sal de la cueva. Alabado sea el nombre de Dios. Porque ahora es que te voy a usar. Bendito sea el nombre del Señor. Sal del escondite donde estás, creyéndote lo más insignificante, que Dios no te puede usar. Sal de allí. Porque ahora que Dios va a utilizar a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, es importante que nos demos cuenta algo. A veces queremos señales, como los judíos que siempre querían señales para poder creer. Y aquí dice que Yahweh, cuando salió, dice que hubo un viento grande y poderoso, pero Yahweh no estaba en el viento. Hubo un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Hubo fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Hermano, ese montón de señales, que esto, que para allá. Mira, olvídese de señales. ¿Tú sabes cuál es la señal más grande que tú y yo necesitamos en este tiempo? Oiga lo que les voy a decir. Dice que luego hubo, después del fuego, una voz que susurraba apaciblemente. Y eso es cuando nosotros podemos estar en la presencia de Dios y escuchar su reino, escuchar su palabra, escuchar a nuestro Dios hablando en nuestras vidas. Hay una paz que el mundo ni nadie lo puede dar. Amado, no es por el COVID-19 o porque te falta comida o porque no hay trabajo o porque la situación país o situación mundo. Olvídese, porque nuestra paz no depende de la situación que hay en el mundo. Nuestra paz depende de estar en la presencia del Señor, de estar y conocer y oír la voz del Señor. No es tanto que hagamos bulla y que haya milagro aquí, hay un hombre allá, una mujer, tremendas señales y milagros y sanidades, aunque nada de eso es malo, por supuesto. Pero el hombre y la mujer que se va a levantar para tumbar al gigante, para enfrentar al gigante, ese hombre y esa mujer tiene que experimentar esa voz apacible, esa paz interna que nos lleva a levantarnos, aleluya, y hacer las cosas como Dios quiere. Entonces, ¿qué hizo Elías? Ungió a Hazael, ¿ok? Por supuesto, Elías lloraba cuando lo ungió porque Elías ya tenía la claridad que Hazael, rey de Siria, iba a ser instrumento para amargarle la vida a Israel. Pero todo eso por causa precisamente de la idolatría de Israel. Hoy día el mundo entero se va a levantar, o casi todos, en contra de Israel, específicamente hablando, para destruir a Israel y para destruir a cualquier país que tenga como base el cristianismo. Óigame, la mentalidad o la formación judeo-cristiana. Se van a levantar en contra de eso, ¿ok? Vienen momentos fuertes, pero el mismo Dios le dijo a Elías, unge, porque eres instrumento para terminar de que la idolatría y las cosas que hay en la iglesia se caiga, las cosas de este mundo, para que la iglesia se purifique. Y unge a Jehú para que sea rey de Israel, y Eliseo para que sea tu discípulo y para que continúe el ministerio. Amados, sea joven, sea anciano, sea pastor, apóstol, evangelista, hermano, nuestro tiempo aquí es maravilloso. Nuestro tiempo es para levantar una generación, un rey que sí conozca a Dios, aleluya,
alguien que sea instrumento para sacudir a la iglesia y que entiendan que hay que abandonar el pecado y abandonar todas las cosas que nos está dañando. Y por supuesto, aleluya, tener nuestro discípulo, el que continúe nuestro trabajo. Dios no ha terminado contigo, amado hermano. Dios no ha terminado. Si usted se siente fracasado, cansado, agotado, Dios no ha terminado contigo. Ahora es que te va a utilizar para su gloria. Bien. Habiendo podido entender esto, hay algo bien especial aquí y se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 9, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 36 y 37, dice así. Luego volvieron y se lo informaron y él dijo, esta es la palabra que Yahweh habló por medio de su siervo Elías Tisbita. Los perros se comerán la carne de Jezabel en la heredad de Jezreel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del suelo en la heredad de Jezreel, porque no habrá que sepultar, de manera que no puedan decir, esta es Jezabel. Mira cómo iba a terminar Jezabel. Es importante, hermano. Esa Jezabel que buscaba para acabar con Elías, no pudo terminar con Elías. Elías hizo su trabajo. Con esto podemos entender, nadie se va de esta tierra. Ninguna amenaza, amados hermanos. Absolutamente nadie podrá con el propósito que usted tenga, usted va a concluir su propósito. Dios está contigo. Dios está diciendo a la iglesia, levántate ahora. Predique mi palabra a diestra y a siniestra. No le tengas miedo al sistema. No le tengas miedo a los que quieran coartar la palabra. Ahora que te voy a utilizar. Y no habrá Jezabel, no habrá Acab, no habrá ninguno que podrá ir en contra de tu ministerio hasta que tú termines la obra. Por cierto, Eliseo terminó, Jezabel nunca pudo lograr su objetivo de destruir a Elías, y resulta que Elías agarra su carro, aleluya, y se fue para arriba, bendito sea el nombre de Dios, y el sistema no pudo. No sé si me están entendiendo lo que quiero decir. Elías se fue hacia arriba en un carro de fuego. El Señor se lo llevó. Bendito sea el Señor. Ahora, ya para concluir, quiero hablarles, terminar con lo que hizo el Señor Jesús. Con el ejemplo de Jesús, lo que necesitamos conocer bien la palabra. Y vemos en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, cómo Jesús, llevado por el Espíritu, se fue al desierto y estando 40 días y 40 noches, atención, de haber ayunado, vino el calor. ¿Se da cuenta, amado? Parece que necesitamos este ejemplo de 40 días, porque el Señor mandó un juicio que duró 40 días y 40 noches para limpiar totalmente la tierra de la corrupción. El Señor mandó 40 días y 40 noches para recibir su palabra. El Señor mandó, o mejor dicho, Moisés tuvo que interceder 40 días y 40 noches para que hubiese una segunda oportunidad. Y luego 40 días y 40 noches para recibir la expiación. Que Israel fuera perdonado. Que se logró fue en el día de Yom Kippur, el 10 de Tishrei. De igual manera, vemos, amado hermano, que
que para el conocimiento de la palabra, conocer la palabra, hay que estar metido con el Señor. Hay que estar apartado con el Señor. Y eso justamente sucede, aleluya, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos y todo el resto de la Torá que el Señor le fue dando. Pero vemos cómo Jesús, esto es lo maravilloso, pasó 18 años estudiando la Torá, estudiando de él mismo. Porque Juan 1:1 lo dice claramente. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Sin embargo, mira la humildad. Y el Señor, limitado como hombre, decide 18 años dándole ahí a la palabra. Por supuesto, sabía más que los líderes, pero iba ahí. ¿Cuánto tiempo, amados hermanos, tú y yo estamos pasando leyendo la palabra? Estoy hablando individualmente. Estoy hablando en presencia del Señor. Estoy hablando de aprovechar esto que el mundo llama cuarentena para que se convierta realmente en la cuarentena que valga la pena. Y es precisamente tomar una decisión individual, amados del Señor. Nadie podrá enfrentar el sistema y ganar el sistema si no tiene el conocimiento de la palabra. ¿Ok? Satanás tentó al Señor. La primera tentación fue: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 40 días y 40 noches. ¿Cómo no voy a tener hambre? Utiliza el hambre de la persona para tratar de que sucumba al sistema. Y oiga lo que salió de la boca de Jesús. Escrito está. Escrito está. ¿Sabe lo que significa? 18 años, si lo vamos a tomar humanamente hablando, desde los 12 años hasta los 30 años de edad. 18 años en el estudio de la Torá sirvió para que la abundancia de su corazón hablara la boca. Y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy día, ¿cómo están coartando a la gente? Esclavizando a la gente a través de la falta de comida y a través de darle a la gente negocios y cuestiones inmorales para mantenerlos esclavizados a través de la comida. La segunda tentación, ¿cuál fue? Precisamente le mostró, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, échate abajo porque escrito está. ¿Qué hizo Satanás en esta oportunidad? Utilizar la misma palabra, pero tergiversada, por supuesto. La misma palabra para tratar de amarrar al Señor a que caiga en la tentación. ¿Qué ha sucedido con muchos? Si no estudiamos realmente, volver a la palabra y estudiar lo que es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, pero es nuestro privilegio, nuestro derecho, como el mismo salmista decía, que la suma de la palabra de Dios es delicioso, y esa es la realidad. Ahora bien, cuando Satanás le dijo, échate abajo porque escrito está. Está en la palabra, tu pie mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y oiga, aquel que se basó en la palabra, dijo, pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando leemos en Timoteo, según Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, mira, que no tengas nada de qué avergonzarte y sepa trazar bien la palabra. Eso es lo que necesitamos hoy día, trazar bien la palabra, no poniendo palabras bonitas de filosofía y poesía y poema. Por eso que la iglesia está
tan debilitada. Por eso el cristianismo está tan en una mala posición delante de muchos, porque ha servido nuestros malos testimonios, nuestras debilidades, nuestras cuestiones, para enseñar que el cristianismo no sirve. Y todo se debe a que es imposible estar en pie sobre filosofías. Tenemos que estar parados sobre la roca, sobre la palabra. Y finalmente la tercera tentación. Le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, si tú te postras a mis pies y me adores, te entrego esto. Esto será tuyo. Tú serás famoso. Todo el mundo te aplaudirá. Todo el mundo te va a querer. Pero póstrate a mis pies. Y el Señor le dijo a Satanás la suma de todo esto. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Quiero terminar, amados, diciéndole a todos, quizás hemos fallado, quizás hemos pecado, quizás nos envolvió las tentaciones, quizás el cansancio, el aburrimiento de la religiosidad nos tiene en una cueva y sin querer salir. Pero déjame decirles, hay una segunda oportunidad. Hay una segunda oportunidad que Dios está dando a todos. Volvamos a su palabra. Volvamos a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Amados, dejemos ya las cuestiones de dinero, de prosperidad, de casas, de carro, de reino y un montón de locuras que hemos inventado y añadido a esta gran verdad. Estamos en los últimos días y lo único que hará que nuestras familias sean salvas, nuestros amigos, nuestra nación, es que tú y yo nos volvamos extraordinarios, que nos levantemos cara a cara con el sistema y que el sistema no haya por dónde meterse para que caigamos en sus redes. La única manera es estar firme conociendo la palabra del Señor, porque la palabra es verdad y la verdad lo único que hace es hacernos libre del sistema. Amados, les invito a estos 40 días de intercesión que comienza precisamente este viernes para la gloria del Señor. Dios lo bendiga enormemente, y todo aquel del ministerio que quiera esto, escribe al WhatsApp de Generación Excelente, la última cosecha, y los que no tienen, están escuchando y quieren esto, amados, podrán contactar a través de Facebook, a través de los hermanos que pertenecen a nuestras congregaciones, pero les digo, hay una gran oportunidad que Dios nos quiere dar. Shalom y nos vemos en el próximo video.